Bienvenidos a una nueva edición de Un Café Con. Hoy nos acompaña Never Travieso, director del Import. Never, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, para aquellos lectores que quizás no lo saben, el Import es una empresa uruguaya que presta servicios integrales de limpieza y mantenimiento desde hace casi 18 años, por allá en 1900... En diciembre vamos a cumplir 18 años. Bien, 1999, bien. Hasta hace un par de años facturaba unos 6 millones de dólares al año, ya está instalada en Paraguay y en Chile. Además de Montevideo, tiene franquicias en otros 5 departamentos. ¿Cómo fueron los inicios de esta empresa que terminaría cosechando tantos logros? ¿Qué aspectos del mercado llevaron a decir que abrir una empresa de limpieza era una buena idea? Bueno, para empezar, para aclarar, no arranca como una empresa de limpieza. Bien. Arranca como una empresa apuntando a los edificios de propiedad horizontal. Ajá. Cuando se empieza a discutir en el país el tema de la ley de tercerización, había muchos edificios que tenían a los porteros como o a las limpiadoras como personal, como empresas unipersonales. Claro. Lo cual implicaba una relación de dependencia encubierta, digamos, de alguna manera. Entonces a mí me toca integrar la comisión de un edificio donde, bueno, cuando las primeras reuniones, uno de los primeros temas que planteo es: señores, esto es una relación de dependencia encubierta, esto está mal. Y ahí dijimos, habían abogados en esa comisión y todo, que me apoyaron, y dijimos, bueno, vamos a salir a buscar empresas que se dediquen a esto. Y empezamos a consultar básicamente las empresas de seguridad, y no les interesaba, no les interesaba la parte de edificios. Empezamos a hablar con las empresas de limpieza. A nadie le interesaba un edificio 3 veces por semana, 2 horas. O sea, no era un mercado en sí, no existía un mercado en sí. La necesidad iba, bueno, 3 veces por semana, contrato a Doña María en negro, le pago, y o tengo un empleado propio del edificio. Y ahí, como no encontrábamos empresas que se dedicaran un poco a este segmento, fue que en lo personal empecé a tomar un poco la posta. Digo, acá hay un nicho de mercado. Con 20 y pocos años. Con 24 años, Bien. 23, 24 años. Sí, joven, pero siempre intenté hacer cosas desde chico. Intenté hacer un negocio anterior que fracasó. Y bueno, y acá vi la brecha, digamos, y empezamos a trabajar. Y empezamos a visitar administración, primero a visitar empresas y no les interesaba, y después a visitar administraciones, y en general no les parecía raro. Entonces empezamos a crear un servicio, básicamente servicio de vigilancia o de portería, y después un buen día, y arranca así. Y un buen día un edificio de la administración me dice: ¿y no me podés tomar la limpiadora también? Porque estoy con el mismo problema. Y tomamos la limpiadora. Bien. Y bueno, y con ahí el pasar de los años se fue transformando en nuestro principal segmento de actividad. De hecho, la parte de vigilancia la empresa la cierra en el 2007. O sea, tuvo varios años de actividad conjunta, pero a partir del 2007 nos concentramos exclusivamente en limpieza. Y arrancamos básicamente en propiedad horizontal, que hoy es un mercado que todos se lo disputan, pero que en aquel entonces nadie lo identificaba. ¿Crees, el principal factor para que el Import llegara a lograr todo lo que ha logrado? La clave creo que ha sido la perseverancia, el trabajo del grupo de gente que nos acompaña, y siempre el no decir que no, el intentar avanzar, solucionar y ser una empresa prestadora de servicios. Me imagino que el hecho de haberse expandido también mediante el sistema de franquicias ha tenido también su valor. Es más, tú en una entrevista que te habían hecho para El Observador dijiste que la franquicia es la forma más fácil de hacer un proyecto y no fracasar. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Qué ventajas tiene el sistema de franquicias frente a un sistema común? Bien, lo primero que hay que destacar es que para llegar a un sistema de franquicias, para que un sistema de franquicias sea exitoso,
tiene que partir de un negocio exitoso o de una empresa exitosa. Bien. Nosotros arrancamos con el sistema de franquicia en el año 2010 recién. Bien. O sea, la empresa ya en el 2010 ya tenía un nombre de reconocimiento, era exitosa en un segmento del mercado. Lo que no podíamos era estar en todos lados controlando. Claro. ¿Tá? Y vos tenías supervisores que en definitiva eran empleados que no tienen la misma, digamos, forma de actuar que de repente puede tener un dueño. Entonces nosotros elegimos el sistema de franquicia como una forma de consolidarnos, y porque iba a ser un dueño el que iba a estar preocupado por dar un buen servicio. Nosotros somos una empresa certificada, y siempre tratamos de que la atención o dar la respuesta, que la respuesta sea el principal factor. Y a veces los dueños la dan en una forma muy diferente. Claro. Entonces, el sistema de franquicia es un sistema que en general lo que hace es una empresa que ya es exitosa, ¿tá? A la hora de ofrecerla tiene un canal diferente que una empresa totalmente nueva. Cuando yo empecé no me fue nada fácil conseguir clientes. Claro. En cambio vos hoy te presentás con una franquicia del Import y al Import lo conoce todo el mundo. Entonces ya tenés una carta de referencia abierta. Y eso es lo que asegura un éxito. Por eso creemos que el modelo de franquicia es el camino. Porque en cualquier parte o cualquier cliente, por ejemplo, del interior de nuestro país, cuando le van a ofrecer un servicio y dice, ah, perfecto, fulanita, que es una franquiciada, que nosotros apostamos a que sea alguien local, porque es a fulanita a quien la conozco, porque la veo todos los días acá en el barrio, con una marca, con un know-how atrás que lo respalda, con una forma de hacer las cosas, con algo que yo lo puedo ver y testear, que puedo agarrar y decir, llamar a un cliente y decirle cómo es en la práctica, en la realidad esto. Entonces, por eso creemos que el éxito viene por el lado de las franquicias. Y Never, fuiste también integrante de la Cámara Uruguaya de Franquicias hasta hace poco. Sí, fui directivo, soy integrante todavía, pero bien, fui directivo. ¿Cómo ves el desarrollo del sistema en Uruguay? Es decir, ¿crees que las empresas están abiertas a apostar por ese sistema? Y por el otro lado, que la gente se interesa también en decir, bueno, quiero poner una franquicia de tal empresa. Bien, lo primero que hay que aclarar que el sistema franquicia en el Uruguay el sistema franquicia a nivel mundial es un sistema que ya hace muchos años que funciona y que, para que tengas una idea, abre una franquicia cada 6 minutos en el mundo. Bien. ¿Ah? Pero en Uruguay, cuando hablabas de franquicia, hablabas de la mutualista que te daba una franquicia para que ingresaran socios con una determinada edad avanzada, o de un club deportivo que abría una franquicia de verano para poder que te hiciera socio por el verano. Entonces, ese era el concepto de franquicia que había en Uruguay. Cuando un grupo de empresarios liderado por una persona que se llama Gabriel Graciuso empezó a abrirse, digamos, al sistema de franquicias y empezó a conocer y a mostrar lo que era el sistema de franquicias, el Uruguay empezó a cambiar. Bien. Empezó a interesarse. De hecho, a nivel de la Cámara éramos 6 empresas al principio, hoy son 20 y tantas empresas, y cada día más las empresas van avanzando hacia ese sistema de crecimiento y de expansión. Porque tienen unas ventajas. Yo te hablaba hoy, en la previa te hablaba del tema de la facilidad de control, en mi caso. Pero también tiene una facilidad de instalarse porque te estás instalando con recursos del franquiciado, recursos frescos que hacen que la expansión sea más fácil de realizar, digamos, y con fondos genuinos, y no que las empresas se tengan que endeudar o tengan que tomar otros mecanismos para instalar un negocio. Y cuando un negocio se instala con recursos genuinos, con gente involucrada, siempre tiene mayores posibilidades de éxito que una sucursal, por decirlo de alguna manera. Recién ahora el empresariado uruguayo se está animando a decir, este local es una franquicia. Bien. ¿Ah? De hecho, hay grandes cadenas que son franquicias y no lo decían, y ahora ponen un cartel, quiere ser franquiciado nuestro, comuníquese, porque como te decíamos, es muy reciente el concepto de franquicia en Uruguay. Ahora, creo que es el futuro, en el Uruguay es el futuro de la franquicia. Bien. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque
vamos hacia una concentración de empresas con modelos. La gente, cuando hay una crisis económica, trata de buscar una salida, un empleo o un medio de sustento. Y en general, con algunos ahorros que tienen, es más factible poner algo que ya se ve que funciona, claro, que poner algo nuevo. Entonces, cuando el país pasa a atravesar determinadas crisis, que en general son cíclicas, digamos, entonces la gente sale a probar eso. Y creo que esta va a ser la segunda crisis, o venimos pasando la segunda crisis, donde el modelo está empezando a hacerse conocer. El modelo de franquicia me refiero. Entonces creo que por ahí la gente va a empezar a buscar su autoempleo más por este lado. Bien. Que por incrementar, poner cosas nuevas. Never, te propongo hacer una pausa. Ya seguimos tomando un café con el director del Import. Seguimos tomando un café con Never Travieso, director del Import. Never, ¿con cuántos clientes cuentan hoy en día? Bueno, hoy en día solo la casa matriz cuenta con más de 640 clientes, entre lo que es las dos áreas principales, el área de mantenimiento, de limpieza y el área de residuos. Bien, ¿y es más públicos o más privados? ¿Cómo se divide? Bueno, la ecuación a partir de este 2017, el crecimiento de este 2017 cambió bastante, pasó a ser un 60% público, 40% privado. Veníamos de una ecuación 80% público, 20% privado, pero bueno, ahora ¿eso quiere decir que el público ha bajado un poco o que el privado ha subido mucho? Ha subido el privado. Bien. En general, nosotros no tenemos una tasa de pérdida de clientes muy grande. A nivel de público sí podés perder por las licitaciones, hoy ganás, mañana perdés, pero el principal comprador en este tipo de servicio en general es público. Pero bueno, el crecimiento privado ha acompañado, en el último año ha acompañado bastante. Bien. Y ahora, para ir cerrando esta entrevista, te quería llevar un poco más por el lado de agenda y un poco también de coyuntura. Uno de los servicios que ofrecen, por ejemplo, es el de limpieza de vidrios en altura. Correcto. En ese sentido está muy vinculado el tema de la ley de responsabilidad penal empresaria. Es correcto. En tu visión, ¿era necesaria esa ley que comenzó a regir hace pocos años o por el contrario ha complicado un poco el negocio? Yo creo que ha complicado el funcionamiento. Está bien la ley, pero me parece que debería haber sido más puntual, no tan genérica como que se hizo, porque lo genérico termina complicando una cantidad de sectores que creo que ni siquiera fueron pensados que iban a estar alcanzados por la ley. Por ejemplo, los servicios era un sector que cuando le dijimos a los legisladores, ¿y nosotros dónde quedamos parados? Nos dijeron, ni siquiera lo pensamos. La ley de responsabilidad penal tiene la base de la cantidad de accidentes, digamos, o dónde están la mayor cantidad de accidentes. Y la mayor cantidad de accidentes básicamente está en la construcción. Entonces, en vez de haber sido puntualmente para determinados, que el gobierno los tiene esos datos, para determinados segmentos, la hicieron general, y al hacerla general complicaron una cantidad de cosas que no se la imaginaban. Claro. Pero a ver, es una ley que llegó para quedarse, es una ley que siempre está buena porque hay empresarios buenos y hay empresarios malos. Lo que abunda no daña. El tema es que hay que adaptarse a las complicaciones que generó, ¿no? Claro. Y quizás algunas cosas habría que flexibilizarlas un poquito, pero bueno, ni siquiera teníamos tantos técnicos prevencionistas recibidos como para abarcar todo lo que generó. Bueno, y hablando un poco de cuestiones legales también, que surgen precisamente del seno de la política, sos militante del Partido Nacional, si no me equivoco, lista 66, ¿no? Correcto. En términos generales, ¿cómo ves el país? A ver, el país tiene complicaciones, altos y bajos, a veces generadas por el entorno en el que nos encontramos,
otras veces generada por los propios gobernantes o los propios partidos políticos. El país en general tiene una estabilidad, a pesar del cambio de los gobiernos, de los partidos, el país sigue una tendencia de estabilidad. Llevándolo a un plano, creo que hubiera sido un buen momento en los últimos años para discutir una cantidad de cosas que en general los países no tienen tiempo de hacerlo. Y en lo personal soy bastante crítico con la parte educativa. Yo creo que a nivel de Uruguay una de las principales falencias que hay es que no hay educación financiera en los niños, por ejemplo. Alguien llega a salir de la universidad sin saber manejar el dinero, su propio dinero, y a su vez hay algunos valores relacionados con el dinero, con el trabajo, con cómo se genera y todo eso, que se han perdido o que han ido cambiando, donde mucha gente ha tomado mucho los derechos que tiene, pero no la asocia con las obligaciones. Tal cual. Entonces yo creo que se ha perdido un buen momento de hacer cambios radicales, pero creo que el país tiene una cierta estabilidad. Creo que hoy por hoy hay que discutir cosas que no están bien, pero que no están bien sea el sector político que esté al gobierno. O sea, no importa que sea Frente Amplio, Partido Nacional o quien sea, no está bien. Si logramos dejar de discutir, digamos, de pelearnos entre nosotros y pensar un poquito más en el país y en los cambios que necesitamos hacer hacia adelante, creo que este repunte que ha tenido el país a nivel de sociedad o mejora que ha tenido a nivel de sociedad se puede incrementar y mucho más, y Uruguay puede apostar a otra cosa. No hay que olvidarse que mis abuelos decían que Uruguay era la Suiza de América, y eso se ha perdido. Entonces tenemos todas las condiciones como para poder ser la Suiza de América. El tema es que tenemos que sentarnos los políticos a discutir las cosas de fondo, los cambios de fondo, y no tanto si son banalidades, por decirlo de alguna manera. ¿Gana el Partido Nacional en las próximas elecciones? Y bueno, el deseo de uno es que sí. Los hechos se van a ver recién después de las elecciones, ¿no? Neder, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá con nosotros. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por estar del otro lado. Los invito a que nos acompañen en una próxima edición de Un Café Con.